Bienvenidos mis hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en el horario que nos vayan a escuchar. Les doy las gracias a todos ustedes, hermanos, que nos han ido acompañando a través de esta página Rincón de Apologética Católica, en alianza a todas estas páginas hermanas que van a estar transmitiendo también estos programas, esta serie de videos que ustedes ya conocen su título, va de retro Satán, ya traducido en el lenguaje de nosotros, apártate Satanás. Ustedes saben, hermanos, pues que el fin de estos programas no es causar miedo ni una obsesión en nuestros corazones. Siempre hemos tratado de dar a entender el señorío de nuestro Señor Jesucristo, que está por encima de cualquier poder. Él tiene en sus manos la victoria y nosotros solamente nos toca unirnos a esa victoria de nuestro Señor Jesucristo. Pues vamos continuando, hermanos, con esta serie de videos. En este programa va de retro Satán y pues voy a presentar a mis hermanos que nos van a estar acompañando, a los conocedores de estos temas. Aquí yo estoy también para aprender. Yo también, como ustedes que están viendo estos videos, tengo muchas dudas y aquí estoy para aprender y le doy gracias a Dios que aquí me acompañan a dos conocedores de estos temas. Y vamos a empezar con nuestro hermano Luis, que ustedes ya lo conocen, y hoy tenemos una gran invitada que nos va a ir acompañando en este programa. Adelante, hermano, presentes. Pues bueno, para todos aquí en Latinoamérica, como una sola nación, como una sola iglesia, pues saludo a todos desde Guatemala, mi querida Guatemala, y mi nombre es Luis René Juárez. Actualmente, desde hace ya 21 años, estamos trabajando para la Iglesia Católica. Empezamos jóvenes, luego tuve un periodo mundano, para luego el Señor me llama nuevamente y comienzo a servirle al Señor. Estuve en grupos que presentábamos al querigma, retiros de conversión y también en comunidades de sanación y liberación. Y participamos en diferentes, hablando hace un momento antes de empezar con nuestra invitada, calculábamos que habíamos participado ya en unas 350 oraciones de liberación, más oraciones de liberación con sacerdotes autorizados y algunos exorcismos con sacerdotes autorizados, por lo cual de alguna manera hemos visto el amor infinito de Dios para todas las personas que en algún momento están siendo atacadas por el enemigo. Actualmente trabajo en mi parroquia, en mi comunidad, como les he dicho anteriormente, en mi casita misión Santa Llana Vereta, que les mando un saludo, en mi parroquia San Pablo Apóstol, aquí en Guatemala. Doy catequesis, doy formación catequética del catecismo y adicional estoy en el CEPAF, que son los centros de formación parroquial, para poder también dar catequesis y que los servidores puedan conocer mejor a nuestro Señor, puedan formarse. Y ahora que estamos aquí en este programa, va de retro Satán, que es vete de aquí Satanás, y que de alguna manera queremos aportar todas las experiencias que hemos tenido a nivel doctrinal, a nivel magisterio, a nivel eclesial, y también cómo se emplea en la práctica para hacer las cosas correctas. Hoy hablamos de los santos la semana pasada y ahora vamos a hablar con aquellos que están luchando en las comunidades. Y desde ya, mis saludos, querido Antonio, y a nuestra invitada que ya se va a presentar. Pues le damos el paso a nuestra hermana Xiomara para que se presente y pues la dejamos. Es todo suyo aquí la cámara, hermano. Muchísimas gracias. Un saludo para todos en Hispanoamérica. Espero que también nuestra querida madre patria y algunas personas de por allá nos puedan estar acompañando. Mi nombre es Xiomara Lemason, tengo 23 años de casada, tengo una hija. Mi reencuentro con el Señor, mi conversión fue en el 2008. Tuve oportunidad de servir, como platicaba Luis René, en varias comunidades, de poder misionar, en hacer oraciones de sanación, participar en retiros de esta índole, al igual que de liberación.
tuve la oportunidad y la gran bendición de hace 2 años estar en un diplomado de Pedagogía y Cultura de la Fe. También pertenezco, al igual que Luis René, al CEPAF. Somos facilitadores en los centros de formación parroquial. Soy asesora pues, de doctrina de una banda católica donde componen y tocan música muy, muy hermosa. Pues eso es lo que realizo, amo al Señor. Eh, y pues aquí, sirviéndoles a ustedes y participando en este hermoso programa. Solo antes de empezar ya formalmente, para mí es un gusto, es un placer, es un honor tener aquí a mi hermana Xiomara Lemason. Es mi compañera de batallas. Hicimos tantísimas cosas con muchos amigos, con muchos hermanos en Cristo, y creo que podemos aportar mucho. Xiomara, vas a ser recurrente en este programa y vas a compartir con nosotros no uno ni dos, sino que varios. Ahí como conforme se vaya desarrollando los programas vas a estar participando con nosotros. Muchísimas gracias. Y olvidé decirles, ¿verdad? Un saludo desde Guatemala, ¿verdad? El país de la eterna primavera. Y pues también trabajo en mi parroquia y en otra parroquia también que me queda un poquito lejos más de mi casa, pero ahí estoy laborando. Y pues le mando un saludo también a la banda Mar Abierto, que es donde actualmente estoy asesorando. Gracias a Antonio y a Luis René por esta invitación y aquí estoy a sus órdenes. Nuestra Santa Iglesia pues es un mar de conocimientos y de grupos. Se me olvidó también hasta presentarme yo. Pues yo pertenezco al grupo de renovación. Yo doy mi servicio en una parroquia que se llama Los Santos Reyes, en la Capilla de la Divina Providencia. Soy subcoordinador del grupo de renovación carismática. Y miren que a mí el Señor, pues a cada quien, como decía mi hermano Luis, antes de empezar el programa, nos va llamando en algo concreto. Yo sentí ese llamado desde el principio. Tengo 6 años que tuve ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. A mí me fue llevando por la prédica y yo estoy aprendiendo con ustedes. Para mí es nuevo esta experiencia de liberación de exorcismos y yo estoy aprendiendo mucho con ustedes. Yo estoy muy afuera de estos grupos, pero pues aquí como conductor me da mucho gusto que el Señor pues me haya llamado también a estar en estos programas y estoy aprendiendo, pero a mí el Señor sí me llevó por la prédica. A mí me encanta, me siento como pez en el agua en los retiros, hermanos, ahí dando temas, dando pastoreo, dando estudios bíblicos. Eso es donde yo me siento lleno y ahí yo creo, porque a través de la palabra el Señor me dijo que lo mío era la predicación. Y pues aquí estoy como conductor, hermanos, y espero que este programa lo dejamos en las manos de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, para que dé muchísimo fruto, para que muchas personas tengan ese encuentro con Cristo, que toque nuestro Señor su corazón y vuelvan de lleno a esta doctrina hermosa, este mar de conocimiento, este tesoro que muchas veces lo tenemos guardado y no sabemos que somos millonarios como hijos de Dios y estamos viviendo, desgraciadamente, como mendigos. Ojalá y esos hijos pródigos, que somos muchos, que también nosotros estuvimos un tiempo por ahí, volvamos a la casa del Padre. Pues hermanos, sin más, vamos a empezar haciendo una oración y me gustaría que mi hermano Luis pues hiciera esa oración de inicio. Adelante, hermano Luis. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos tienes reunidos el día de hoy nuevamente por este cuarto programa en donde te damos toda la honra, toda la gloria a ti, Señor Jesucristo. Nosotros muchas veces pobres instrumentos, pecadores con tendencias extrañas, pero que de alguna manera tú nos has llamado con amor, tú nos has vestido con un nuevo traje y tú nos agarras de tus manos para poder llevar esta vida de salvación para nosotros mismos, nuestras familias, pero especialmente para nuestras actividades comunitarias. Te pedimos por este programa, va de Retro Satán, por todos los que están, por todos los que participan en producción, por todos los que están desde atrás de cámaras, si queremos verlo así,
participando en este programa. Y en especial te quiero poner a mi hermano Antonio Valencia, a mi hermana Xiomara Lemazón y también a mí mismo y a nuestras familias para que tú nos bendigas y guardes, Cristo Redentor, para que con la presencia de San Miguel Arcángel nos resguarde de cualquier ataque del enemigo. Y ponemos especialmente a aquellas personas que están necesitadas de soluciones, personas que estén necesitadas de orientación sobre cómo llevar comunidades parroquiales, pastorales, donde se está haciendo actualmente la sanación, la liberación, pero que puedan estar orientados de acuerdo a la doctrina, de acuerdo al derecho canónico, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que la iglesia y sus normas eclesiales nos dan, para poder estar siempre con Cristo, en Cristo y para Cristo. También a ti, María Santísima, tú que eres nuestra Madre, tú que estás con nosotros y como hijos tuyos, santificamos este programa diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues hermanos, ahora vamos a presentar el tema de este programa, de esta serie de videos, va de retro satánico. Acuérdense que pues en el programa anterior vimos esa lucha de nuestros hermanos mayores, los santos que ya están en el cielo intercediendo por nosotros. Ahora vamos a ver esa lucha concreta con esa iglesia militante, los que estamos aquí en la tierra, los que estamos en esos grupos parroquiales y especialmente los que tenemos esa misión, ese grupo, ese llamado en la liberación y en el exorcismo. Y vamos a estar hablando ahora de este tema que se llama servidores de grupos parroquiales y su lucha contra el demonio. Tenemos pues a dos exponentes conocedores que ellos están en esa lucha literal, que la han vivido, porque como les decía muchas veces, nosotros en teoría conocemos mucho, pero ya en la práctica aquí tenemos dos conocedores que han entrado en esta lucha con el enemigo y nos van a estar transmitiendo su conocimiento para nosotros saber cómo hacer las cosas bien y cómo no hacerlas. Aquí en este programa se van a destapar muchas dudas que tenemos y nos van a dar mucho conocimiento, mucha luz para vivir esa lucha contra el enemigo. Pues hermano, algo más que decir, sino para entrar de lleno a estas preguntas que tenemos. Si quieres, antes de iniciar, como lo hemos hecho en anteriores programas, pero ahora lo voy a leer yo, vamos a empezar con qué dice el catecismo precisamente de la Iglesia Católica en estas batallas contra el enemigo. Entonces, vemos en el numeral 1673, donde habla específicamente de la batalla del laico contra el enemigo, la batalla del seglar, y dice: cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad en nombre de Jesucristo que una persona o un objeto sea protegido contra las acechanzas del enemigo y del maligno sustraída a su dominio, se habla de exorcismo. Jesús lo practicó. De él tiene la Iglesia el poder y el oficio de exorcizar. Dice después que es un exorcismo simple. Y dice el catecismo: en forma simple, el exorcismo tiene lugar en la celebración del bautizo. Es decir, todos los bautizos, cuando se hace, hay una liberación del niño o de la persona que va a ser bautizada al pecado original y al pecado que pudo haber tenido a nivel ancestral desde Adán y Eva, desde su concepción. Y luego ya nos dice el exorcismo solemne o gran exorcismo es el que se hace llamado el gran exorcismo. Solo puede practicarlo por un sacerdote con el permiso del obispo. Y en estos casos es preciso proceder
con prudencia, observando estrictamente las reglas establecidas por la iglesia, y el exorcismo intenta expulsar a los demonios o liberar del dominio demoníaco, gracias a la autoridad espiritual que Jesús ha confiado a su iglesia. Y luego el catecismo nos hace una referencia precisamente en el numeral 1172 sobre los casos de enfermedades psíquicas, y nos dice: muy distinto es el caso de las enfermedades, sobre todo psíquicas, cuyo cuidado pertenece a la ciencia médica. Por tanto, es importante asegurarse antes de celebrar un exorcismo de que se trata de una presencia del maligno y no una enfermedad psíquica de carácter patológico. Y nos refiere siempre al derecho canónico numeral 1172. Antes de continuar, hermano, quiero dejar este punto claro para todos nosotros. Antes del bautismo, ahorita como leyó nuestro hermano este numeral, antes del bautismo, el demonio tiene cierto poder sobre la persona. Y por eso en el bautismo se conoce como si fuera un exorcismo. Ya ahí, ese poder que tenía el demonio por el pecado de nuestros primeros padres, se quita y viene a habitar la tercera persona de la Santísima Trinidad. Ese niño es templo del Espíritu Santo. El bautismo es algo hermoso que debemos de valorar, y no quería dejar pasar, porque pues aquí nos lo explicó nuestro hermano, sobre ese cierto dominio, cierto poder que el demonio tiene sobre toda persona antes de bautizarse. Ya en el bautismo, pues viene el Espíritu Santo y dice: este hijo es mío. El Padre se complace en esos hijos bautizados. Xiomara, ¿quieres tocar algún puntito sobre esto que hablamos? Gracias. Es muy, muy, muy importante que, sin importar la experiencia que tengamos, si lo podemos plantear en un porcentaje, que el 98% de las personas con las que nosotros tratamos tienen un problema que amerite una oración de liberación. A pesar de esa gran cantidad, nunca tenemos que quitar la vista de que puede ser una enfermedad mental, incluso psicológica. No podemos venir y ver diablos en todas partes, ni ver espíritus en todas partes. Tenemos que siempre tener esa objetividad. Hay muchas personas que incluso llegan frecuentemente por una oración de sanación o liberación y no se dan cuenta que lo que tienen que hacer es cambiar una conducta, ¿verdad? Puede ser de que alguien llegue diciendo que su hijo tiene un espíritu, o que su esposo tiene un espíritu, ¿verdad? O que ella misma tiene un espíritu, o él, pero no ha entendido que la conversión también implica un cambio de mentalidad y que hay cosas que deben de cambiar en la mente para que cambie nuestra vida. A veces eso es lo que nosotros necesitamos, guiar un poco en la vida a la persona o al paciente, al afectado, en lugar de una oración de liberación o sanación, ¿verdad? Por eso es que, y muy importante lo que ambos mencionan, lo que Luis mencionó, que debemos de tener presente que un exorcismo es muy raro, ¿verdad? Es muy raro. El padre Gabriel Amorza sí lo decía, es muy raro. Empezar a diferenciar y a tener como esa agudeza, no solamente espiritual, sino esa agudeza de discernimiento mental, que nos pueda decir si la persona lo que necesita es una guía de vida. Y por eso, Xiomara, es tan importante los especialistas, los que tienen este discernimiento, y no ir a cualquier parte. Tengan mucho cuidado. Por eso están esos grupos parroquiales que se dedican especialmente a estos problemas. Son personas especializadas que ellas, en su discernimiento como un doctor que le descubre la enfermedad al paciente, ellos también se dan cuenta si no es un problema psicológico, para no dañar a esa persona. Porque como decía nuestra hermanita Xiomara, a veces
por tratar de hacer el bien en nuestra ignorancia, le hacemos más mal a estas personas. Y antes de continuar, hermanos, quiero leer una cita para dar a entender este poder tan maravilloso que nuestro Señor Jesucristo le dejó a su Santa Iglesia. ¿Quién sabe qué me pasó? Pero ya pasó. En Lucas 10, 18, miren, hermanos, este poder que le dio Jesucristo a su Santa Iglesia sobre Satanás. Por eso les digo que nos tenemos, no asustarnos, nos tenemos que llenar de alegría y de conocer estas verdades. Dice, Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren que les he dado autoridad para pisotear serpientes, escorpiones y poder sobre toda fuerza enemiga. No habrá arma que les haga daño a ustedes. Palabra del Señor. Te alabamos. Sí, Señor. ¿Cómo ve esta palabra, hermano? ¿A quién le dices? A usted, hermano Luis. Okay. Pues mira, la revelación, como lo hemos hablado desde un principio, la revelación comienza, pues lógicamente, con Adán y Eva, y luego nuestro Señor se ha mostrado precisamente a diferentes personas, profetas, hace el pacto con Moisés, luego ya se mira el exilio, empiezan los reinados en Israel, genera ya una nación, luego se van al exilio y pasa toda esta historia de la salvación. Ya con la plenitud de los tiempos con Jesús, el mismo Jesús le da la mayordomía que tú miras en Isaías 20 a Ezequías, que era la mayordomía del templo. Ya Jesús a San Pedro le da la autoridad, las llaves del reino y la mayordomía para atar y desatar lo que hay en el cielo, en la tierra y en los infiernos. Y al poder la iglesia ya ser prácticamente tener la mayordomía del cielo y la tierra, automáticamente la iglesia tiene el poder contra el demonio y sus enemigos. Y es San Pedro, por la autoridad, el que después le da la sucesión a sus apóstoles, a los demás apóstoles y a sus discípulos. Y ya por eso en la revelación vemos cómo después del mandato que Jesús les da, vayan y lleven la buena nueva, y donde ustedes expulsen demonios, lleven el mensaje de salvación. Luego ya también la propia iglesia, con esa mayordomía, comienza también a regular las cosas. Y vemos en Hechos cuando aparece el hijo de un tal Esceva, y dice precisamente la escritura que viene y quisieron hacer un exorcismo, y le responden los demonios: a Jesús de Nazaret lo conocemos, de Pablo hemos oído, ¿y ustedes quiénes son? Y dice después, estos quedaron desnudos, es decir, no tenían la autoridad para poder llevar el exorcismo y la expulsión de los demonios al infierno. Y desde ahí la iglesia comienza poco a poco a desarrollar ya lo que hoy conocemos como el misterio de exorcismo. Y vemos que ya San Benito Abad, y precisamente San Benito y San Antonio, por la experiencia que tienen de los ataques del enemigo, ya comienzan a formular oraciones específicas, infalibles, en contra de Satanás y sus huestes. Y ya se crea el ritual de exorcismo en 1618 y luego en 1998, en donde se cumple la palabra que tú nos das. No, a pesar que el demonio cae aquí en la tierra y hay demonios territoriales, principados y tronos, no podrán someter a su iglesia. Decía el padre Gabriel Amort que precisamente cuando habla
de escorpiones y serpientes se refiere a dos tipos de demonios que aparecen después en Apocalipsis 9, que son tipo escorpión y tipo reptil. Y ahí es donde la iglesia, ya en su infinita sabiduría como madre, nos enseña a nosotros cómo poder combatir con orden para no tener riesgos, como dice el catecismo y como dice después el derecho canónico. Paró la grabación. Ahí está. Yo quería tocar ese texto de la Escritura para que nuestros hermanos allá atrás de cámara se den cuenta y entiendan que la iglesia tiene autoridad por nuestro Señor Jesucristo contra Satanás. Y también hablar sobre la obediencia, sobre estar unidos a esta autoridad para que todo esto tenga éxito. Porque si nosotros hacemos las cosas por nuestra cuenta, como decía nuestro hermano Luis, allá en Hechos 19, 11, 17, tocó este texto, cuando algunos querían pues expulsar demonios, pero no tenían esa autoridad y no habían sido enviados por la iglesia. Por eso lo importante de estos grupos y de estos dos hermanos que están aquí, que nos van a dar testimonio de estas experiencias, pero siempre en obediencia con la jerarquía, con la iglesia, con los obispos, con el sacerdote, pues para que todo salga bien y no nos vaya a pasar lo que le pasaron a estos hermanos allá en Hechos 19, que salieron muy golpeados por no tener esa autoridad. ¿Qué opina, hermana Xiomara? Me hace recordar, tuve la oportunidad y la bendición de participar en dos congresos de exorcistas, ¿verdad? Donde aprendí muchísimo allá en México. Y una de las experiencias de uno de los exponentes, un sacerdote exorcista, nos comentaba que en el primer congreso, yo no fui, pero en el primer congreso llevaron a una señorita que tenía un problema. Y habiendo tanta riqueza de sacerdote exorcista, pues empezaron a hacer la oración, el rito de exorcismo, y no lograban que ella liberara. Y en esa oportunidad uno de los sacerdotes, le impera al espíritu que por favor diga era que no salía. Y él le dice, y se ríe, se mofa de todos ellos y le dice: lo que pasa es de que ustedes no tienen autorización de hacer eso. Como decía Luis René, los demonios son territoriales. A ellos les hacía falta pedir el permiso del obispo de la diócesis para poder hacer ese exorcismo. Todos ellos eran visitantes. Me hace ruido esto. ¿Por qué estos sacerdotes necesitan esa autorización, ¿verdad? La obediencia? Definitivamente necesitaban el permiso del obispo del lugar. Hicieron la llamada. El obispo les da autorización a través de la línea telefónica y después de eso pudieron expulsar al espíritu. Si ellos, siendo de esta jerarquía, con este tipo de autorizaciones, necesitan ese permiso, porque la iglesia es jerárquica, cuanto más nosotros como seglares. Es importantísimo la obediencia dentro de nuestra iglesia, y más aún con este tema espiritual, que aunque la iglesia conoce mucho y nos lo enseña, aún sigue siendo un misterio. Qué hermoso testimonio, hermana, para que vean y para que conozcan lo importante de la humildad, porque en la obediencia, siempre en la obediencia está el espíritu de la humildad. Y es importante ese espíritu de obediencia y de humildad. Me hizo recordar, disculpen, ¿se escucha ruido? ¿Se escucha un ruido raro? Sí, estoy escuchando un ruido raro. No sé si es el feedback. Tal vez convendría que, Luis, si puedes poner en mute tu micrófono, solo probemos a ver si es eso. A ver, ¿ya no se escucha? Me hicieron
me hicieron recordar de un sacerdote que era exorcista y él cuenta su testimonio sobre cuando su obispo le prohibió hacer exorcismos. Y le llegó pues una persona necesitada y con esta posesión diabólica, y él pues les dice a los familiares, ¿saben que no me lo traigan? No, pero ya lo tenemos en el carro, no puedo, no puedo. El obispo me prohibió hacer exorcismos y ahorita no puedo y yo me debo obediencia al obispo. Y les dice, mire, váyanse a su carro y yo pues de aquí voy a hacer una oración pues por él, pero exorcismo no puedo hacer, tengo prohibido. Y ya pues que se van, y ahí el sacerdote que se pone, que le hace una oración por esa persona, le dice, pues Señor, tú sabes que me debo obediencia a tus pastores y ahorita no tengo permitido, pero te pido por esa persona, si es tu voluntad, libérala. Y dice que en ese momento el demonio llegó ahí donde estaba él, enojado, y le dice, por tu obediencia me voy, me salgo de este cuerpo. Fíjense lo importante de la obediencia. Y esto es lo que queremos pues transmitir a nuestros hermanos, porque miren hermanos, yo he mirado muchas veces en estos dones y carismas que el Espíritu Santo derrama, no sabemos cómo utilizarlos, no sabemos que si Dios me da un don, para mí no es mío, sino al servicio de la comunidad. Y yo he mirado por cuenta propia, por testimonio propio, personitas que han tomado dones y que se los llevan y empiezan a hacer sus cosas allá aparte. Y ojalá a mis hermanos que nos están escuchando aquí sepan que esos dones y esos carismas que el Espíritu Santo derrama y que el demonio quiere contaminar, no son para nosotros ponernos a trabajar aparte de la iglesia, no, son al servicio y en obediencia a la comunidad. Pues hermanos, ya viendo que el exorcismo sí existe, sí es real, y que la iglesia vio la necesidad de este rito, pues quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo se establece canónicamente pues un exorcismo? ¿Cómo está ya canónicamente establecido en la iglesia, en el magisterio, el exorcismo? Bueno, antes de que empiece Luis René con el tema, porque él es el experto, vale mencionar qué es el derecho canónico. A veces no tenemos conocimiento de qué es. En palabras muy coloquiales y para que lo podamos entender, es el sistema jurídico que regula la conducta de los miembros de la iglesia. Pues nosotros sabemos que la iglesia es santa y es humana. Y pues nosotros los humanos necesitamos saber de reglas y tener consecuencias también cuando no nos portamos tan bien. Entonces, así como existe la ley judicial que rige socialmente, nos rige a todos socialmente, de igual manera hay un sistema jurídico dentro de la iglesia, el cual nosotros como miembros de la iglesia debemos respetar, acatar y conocer sobre todo. Porque si no conocemos, incurrimos en cosas que no debemos de hacer, ¿verdad? Que incluso nos podría causar penas muy, muy severas hasta la excomunión, ¿verdad? Y podríamos, a pesar de nuestras buenas intenciones, caer en pecados, en irregularidades e incluso hasta escándalos que nos puede hacer perder almas al Señor, y nosotros como servidores queremos completamente lo contrario, ¿verdad? Llevar almas a Cristo. Entonces ya con esa explicación pues dejo a Luis René. Quedó totalmente aclarado. Adelante, hermano Luis. Gracias, Somi. Te agradezco mucho. Y sí, como decía Xiomara, nuestra iglesia es de leyes y normas. Precisamente cuando vemos en el Pentateuco, nos dieron mandamientos, nos dieron leyes. Y en este sacramento, en este misterio que es el ministerio que es el exorcismo, también hay normas. También es parte de esta regulación del derecho canónico. Y en el numeral 1172 nos dice así, en la síntesis del numeral dice, sin licencia peculiar y expresa del ordinario del lugar, nadie puede realizar legítimamente exorcismos mayores y menores sobre los posesos. Y luego nos dice,
el ordinario del lugar, o sea, el obispo, concederá esta licencia solamente a un presbítero piadoso, docto, prudente y con integridad de vida. El derecho canónico regula esto, es decir, hay que entender cuál es el exorcismo solemne o mayor, y es el que muchas veces el afectado o la familia del afectado solicita al obispo, ¿sí? Y el obispo expresamente, por licencia anterior, le da a un sacerdote la facultad de poder hacer el exorcismo. Es muy, es una síntesis y es muy exclusiva. Dice el sacerdote tiene que ser con ciertas características. Dice piadoso, es decir, que sea ejemplo para la comunidad, ejemplo en la vivencia sacramental, que su grupo de apoyo, sus servidores sean también piadosos. Dice docto, es decir, que tenga todo el conocimiento del magisterio, de la palabra, de la tradición como de la liturgia, para no cometer errores. Y adicional, me encanta este concepto, dice que sea un sacerdote prudente y con integridad de vida. Es decir, a veces, así como habemos seglares muy impulsivos y que el amor nos invade, pero caemos en imprudencias. Hay sacerdotes igual. Entonces los sacerdotes tienen que ser prudentes, todo lo tienen que discernir, todo lo tienen que evaluar, todo lo tienen que sopesar de acuerdo al magisterio, la palabra, la escritura, para no caer en errores y que su propio equipo de servidores y el propio afectado tenga problemas. Adicional, se necesita una integridad de vida, es decir, todos podemos ser pecadores, todos podemos hacer esto, pero tenemos que ser personas de Eucaristía, personas de sacramentos, personas que trabajamos años en la iglesia, que exista una conversión y transformación, y a veces se comete un error, que es que a veces pensamos que son las comunidades las que llegan a pedir el permiso al obispo, o el sacerdote que llega a pedir permiso, cuando es al revés. Recordémonos, el obispo es el sucesor de los apóstoles, ¿sí? Sucede al apóstol desde el principio. Y es el obispo el que designa a presbíteros de su confianza, de su conocimiento, como a seglares o laicos que el obispo conozca, que el obispo sepa que están preparados, que tienen un testimonio y que puedan apoyar a los presbíteros en este ministerio o en este sacramental. Pues muchas gracias, hermano. Entonces, yo no puedo ir entonces a sacar un demonio por ahí. Yo ya que me quería aventar. No, y fíjate que me faltó algo. A ver. Como la iglesia sigue revelando, el Espíritu Santo sigue actuando conforme va en la etapa de la salvación, tú lo dijiste, en esa dimensión militante que va para la iglesia triunfante y purgante. El cardenal, no sé si lo conoces, o el exprefecto de la doctrina de la fe, Joseph Ratzinger, que me imagino que lo conoces, el Papa Benedicto XVI, siendo el prefecto de la doctrina de la fe en 1985, da una regulación a todos los obispos del mundo. Y esta regulación es una carta que fue emitida el 14 de septiembre después del año 2000. Del 85 lo amplía en el 2000 y dice lo siguiente: el ministerio del exorcismo debe ser ejercitado en estrecha dependencia, comunicación e intervención
del obispo diocesano y de acuerdo con el canon 1172, la Carta de la Congregación de la Doctrina de la Fe del 29 de septiembre de 1985 y con el ritual romano vigente. Dice después, las oraciones de exorcismo contenidas en el Rituale Rumanum debe permanecer distintas de las oraciones usadas en las celebraciones de curación litúrgicas o no litúrgicas. 3. Queda absolutamente prohibido introducir tales oraciones en la celebración de la misa, de los sacramentos o de la liturgia de las horas. Y después en el inciso 31 y en el 32 nos dice la Congregación de la Doctrina de la Fe, en la Epístola Invade Notu Ordinaris, donde se da toda la regulación y donde ya le da toda la validación a este tema de la Carta de Ratzinger. ¿Y qué es lo que nos dice? Precisamente que no hay misas de exorcismos, no hay que mezclar las misas de liberación usando rituales de exorcismos o que sirva para hacer un exorcismo. No hay que distinguir todo lo que son las actividades, tanto litúrgicas como no litúrgicas, y todo tiene que estar regulado, informado al obispo diocesano. Es decir, toda comunidad de apoyo, por ejemplo, hay una comunidad de apoyo a un exorcista aprobado por la diócesis, tiene que tener un decreto licencia los miembros de apoyo del grupo. Por ejemplo, viene y yo conozco al exorcista Juan Pérez, por dar un nombre. Y Juan Pérez tiene su equipo de servicio y está Antonio Valencia, Xiomara Lemason, Luis René Juárez, Víctor Gamboa, por mencionar nombres. Necesitamos tener, en este caso, la licencia del obispo que a nosotros, Antonio Valencia, Luis René Juárez y Xiomara Lemason, nos da el obispo la autoridad, la autorización de apoyo por un decreto o licencia. No puede hacerlo un presbítero. A mi gente de confianza que no conoce el obispo, no se lo puede dar al sacerdote y a un grupo completo de la pastoral, sino que tiene que ser comunicado, regulado y autorizado por el obispo diocesano del lugar. Pues muchas gracias, hermano Luis. Entendemos el cuidado que tiene la Iglesia como madre en este tema que es delicado y pues tiene mucho cuidado para que no corramos peligro, sus hijos, no seamos imprudentes y tiene todo regularizado, así como nos lo explicó nuestro hermano Luis, para no cometer muchas imprudencias, porque pues yo ya me quería ir a hacer exorcismos por ahí, pero veo que no puedo. Pues muchas gracias, hermano Luis. Y hermana Xiomara, ¿algún punto a tocar? No, me recuerdo de situaciones que nosotros hemos tenido conocimiento, la verdad, yo creo que pues puede enriquecer. Sí, claro que sí. Nosotros estuvimos trabajando durante un tiempo con un sacerdote que no tenía licencia, ¿verdad? Y pues nosotros tratábamos de cuidarlo, ahí era un poquito al revés. Tratábamos de cuidarnos nosotros al sacerdote porque él tenía como mucha sed, mucha hambre, mucho impulso de ayudar a la gente y realmente fuimos puestos ahí para cuidarlo. Con lo que decía Luis René, ¿verdad? Esas características tan importantes que el obispo sabe que le puede dar esa responsabilidad a un sacerdote con esa calidad de vida, precisamente por lo que tú mencionabas, ¿verdad? Que la iglesia como madre cuida no solamente a los seglares, sino obviamente a los sacerdotes. Y él pues no tenía este permiso
nosotros pues tratábamos de cuidarlo. em, Le decíamos que por favor cuando él fuera a tener una oración de liberación, porque no podía hacer otra cosa más, no podía hacer un exorcismo, nos llamara para nosotros poder interceder por él y estar con él. Eh, y no fue así. Lamentablemente, pues una persona vino del interior del país con una niña, parecido al ejemplo que tú planteabas, ¿verdad? Solamente que este sacerdote que tú conoces, pues fue obediente. Y la señora le dijo, mire, traigo a mi hija, eh, ¿verdad? Había algo ahí de brujería y pues él no nos llamó, hizo la oración y a partir de ahí empezó un declive con él. ¿Verdad? Él tenía el vicio de alcohol lamentable, que aqueja a muchos de nuestros sacerdotes a veces, de mucha gente, y se vino abajo a raíz de esa oración. Lamentable para nosotros, él ya no ejerce el ministerio, ¿verdad? Sucedieron un montón de cosas después muy duras, muy difíciles, pero es hasta a ese extremo, ¿verdad? Y nosotros a veces como laicos, como decía Luis René, tenemos que ser enviados. Jesús mismo, antes de su ascensión, envió a sus apóstoles, ¿verdad? La iglesia nos envía, no somos nosotros los que decimos, ay, aquí estoy, yo voy a hacer, ¿verdad? Sino que somos enviados. Y ya con ese envío nosotros tenemos como un permiso, como esa certificación. Si un médico necesita certificarse, ¿verdad? Una persona en tecnología necesita certificarse para poder representar o para poder eh, levantar un sistema. O sea, un psicólogo, de igual manera, es como una certificación para ponerlo así y que lo podamos entender, necesaria para poder fungir esto. Es algo muy delicado. No, no lo tenemos que dejar así como pasar. No eh, es algo muy delicado. Estamos hablando, como decía yo, de un mundo espiritual que a veces no entendemos del todo. Solamente eso. Y sí, hermana Xiomara, y no solamente en estos grupos de liberación y exorcismo, sino en todos los grupos. Yo puedo dar testimonio como en el grupo que pertenezco, nosotros nos debemos a obediencia al sacerdote, al señor cura de la parroquia donde pertenecemos y para todo le pedimos permiso. Si nosotros vamos a hacer un seminario, tiene que ser con el permiso de él. Si no, no podemos hacer nada. Una hermanita lamentablemente, por más que tratamos de hablarle, yo la conocí después ese caso, que pues no sé, el Señor dicen que le dio el don de la sanación y le decían que no podía ejercer ese don fuera de la obediencia del sacerdote. Lamentablemente, esta hermanita no ha obedecido y tiene ahí en su casa, recibe persona y como les digo, puede ser, como dice nuestra hermana Xiomara, lamentable, puede venir alguna situación lamentable porque pues no estamos en obediencia a esos sacerdotes que nuestro Señor Jesucristo dejó para que nosotros fuéramos ejercitando la virtud de la humildad y de la obediencia. Todos los sacramentos, todo lo que el Señor nos ha dejado es por algo, para que nosotros vayamos santificándonos. Nosotros no nos debemos a nosotros mismos. Nosotros siempre tenemos que estar en comunión con nuestros sacerdotes. Y pues ojalá a todos nuestros hermanos que nos están escuchando, les llegue este mensaje. Si alguno quiere ejercer sus cosas de la iglesia por su cuenta, decirle que así no es. Aquí nuestro hermano Luis ya nos puso el derecho canónico, la ley que tenemos nosotros como bautizados seguir, y si nosotros no la seguimos, puede haber muchos actos lamentables. Así como la ley natural, como la ley civil, si no la seguimos, pues tiene repercusiones, así también, si no seguimos el derecho canónico, si no seguimos esta jerarquía que nuestro Señor Jesucristo dejó, pues puede tener consecuencias graves.
Y pues muchas gracias, hermanos, porque nos están ayudando para, pues, para nosotros entender y saber que si el Señor me ha dado dones y los tengo por ahí, pues que no son míos, sino que son al servicio de la iglesia y en obediencia. Pues hermanos, ahorita que estamos hablando sobre el exorcismo, sobre la liberación, como a mí no me queda muy claro, quiero que ustedes me expliquen qué diferencia hay en un exorcismo o en una oración de liberación. Porque pues ahorita están hablando de exorcismo, de liberación, y quisiera que ustedes me explicaran, que nos explicaran a todos los que no conocemos tanto este tema, pues ¿cuál es la diferencia de exorcismo a una oración de liberación? ¿Quién la puede hacer? ¿Quién no? ¿O cómo se debe hacer? A ver, hermanos. Hermano Luis. Si quieres, empiezo yo, Xiomara, y tú me complementas ahí por algo que se me olvide o que se me vaya. Primero, hay que aclarar que muchas veces tenemos personas que todavía no han entendido dentro de la iglesia porque que comienzan y dicen, no, es que la palabra dice, vayan y expulsen, vayan y digan. Pero la revelación continuó. El Espíritu Santo regula. El Espíritu Santo precisamente por eso norma y guía. Entonces, yo lo que puedo decirte es que si te recuerdas en programas anteriores, vimos diferentes formas que el enemigo ataca a una persona, ¿sí? Vimos que estaba primero la tentación, que era lo primario, por llamarlo así, cómo el enemigo te seduce, cómo te prepara los escenarios, cómo va endulzándote para que peques. Luego vimos la obsesión. La obsesión es cuando ya hay un pecado recalcitrante, ya yo soy un adúltero consumado, yo soy un alcohólico consumado, ya mi voluntad ya es más sensible y ya cede ante el pecado. Luego vimos que estaba la vejación demoníaca. Y la vejación demoníaca era cuando los demonios ya había una presencia real y había, no solamente era perturbarte espiritualmente, sino que adicional ya iba golpes, ya iba arañazos, ya iba diferentes tipos de manifestaciones como le ocurrieron a los santos. Y el caso más fuerte, si queremos verlo así, es la posesión. Y es la posesión cuando la persona ya no tiene voluntad por sí misma, sino que un demonio toma el cuerpo, toma la mente, toma la voluntad de una persona. Entonces, la iglesia tiene diferentes tipos de actividades para poder contrarrestar el influjo del enemigo. Por ejemplo, nosotros vemos que hay comunidades carismáticas, ¿sí? Las de plataforma pedagógica carismática, que bien decía el padre Gabriel Amort, cuando están bien reguladas, bien acompañadas con sacerdotes que están autorizados por el obispo, por grupos de apoyo, que conozco varios y que las hermanas que vendrán en el otro programa, así están, tienen permiso la comunidad para poder apoyar oraciones de liberación como exorcismos cuando sea requerido. ¿Qué es lo que pasa? Las personas tienden a, en las vejaciones, en las oraciones de liberación, estas comunidades carismáticas ya autorizadas por el obispo y a su sacerdote pueden orar para que una persona pueda salir de su obsesión, de su tentación muy fuerte, de su obsesión, de la vejación, por supuesto, recurriendo a los sacramentos, ordenándose la persona y cumpliendo con todas las expectativas. Se me olvidaba mencionar, por ejemplo, el caso de las infestaciones demoníacas, que es cuando grupos de demonios, legiones de demonios, toman un lugar, toman una congregación, toman una capilla, toman un grupo de oración, toman un barrio,
toman diferentes cosas. Entonces, muchos sacerdotes exorcistas utilizan el ritual para luchar contra una infestación, pero también las comunidades que están en estas oraciones luchando contra el enemigo, oran juntos para poder alejar al enemigo de la presencia de los lugares físicos, que es lo que se conoce como dimicatio, y de personas específicas, que es lo que se conoce como oración de liberación, ¿sí? Que el enemigo se aleje. No es una expulsión al infierno, sino que es que el enemigo se aleje haciendo oraciones deprecativas, es decir, de súplicas. ¿Para qué? Por el mismo Jesús, por la intercesión de María Santísima, de San José, patrono de la iglesia y terror de los demonios, y San Miguel Arcángel, estas entidades demoníacas se alejen de las personas. Pero cuando ya hay casos graves de vejación y de posesión, entonces ya un exorcista que esté con la autorización, que tenga la licencia, que tenga el decreto del obispo del lugar, por ejemplo, si el exorcista discierne, después de haber hecho todas las pruebas psicológicas, después de haber hecho todos los filtros, y después que puede usar el ritual del exorcismo con una persona, hace ya un exorcismo menor, sin hacer la solicitud formal al obispo, sino confiando el discernimiento del exorcista, para ya después llegar a un caso muy grave de posesión. Entonces ya se pide formalmente al obispo un exorcismo solemne, para que pueda que designe al exorcista específico para combatir al enemigo. Eso sí, ya usando el ritual, el presbítero o el sacerdote ya expulsa a los demonios al infierno, que es para lo que están ellos autorizados, porque están revestidos con el poder y la autoridad de la iglesia. En una oración de liberación, en una dimicatio, que un grupo de oración hace contra la infestación de un lugar, ya los seglares solamente suplican por medio de la intercesión de María, por medio de la intercesión de San José, de la iglesia misma, el que los demonios se alejen de las personas, pero un seglar, un laico, nunca puede venir y darle órdenes al enemigo, nunca puede mandarlo al infierno, no puede insultarlo, no puede dialogar, porque no es su rol y corre peligro. Hermano, solamente me quedó una duda en todo esto. Pues ya nos explicó sobre la oración de liberación, que es diferente a un exorcismo, y pues la oración de liberación nos ayuda a esas influencias del demonio, pero ya cuando no hay posesión, y la pueden hacer pues ciertas personas que tienen permiso. Pero mira, hermano, yo le planteo esta pregunta porque surgió esta duda en mí. Yo como padre de familia, aquí en mi hogar, en mi matrimonio, yo creo que tengo cierto poder. ¿Y qué puedo hacer yo si veo como algo extraño aquí en mi hogar? Se lo digo porque yo creo que muchos tenemos esas dudas. Yo como padre de familia, que tengo una vida de oración, una vida sacramental, ¿qué puedo hacer cuando mi familia pues no está muy acercada a Dios y veo ciertas cosas medias extrañas y que pueden ser influenciadas por el demonio? No necesariamente posesión, pero sí influencia demoníaca. Yo como padre de familia, jefe del matrimonio de mi hogar, ¿qué puedo hacer yo ahí, hermano? Xiomara. Bueno, voy a empezar yo. Excelentísima pregunta, excelentísima. Yo recuerdo, ¿verdad? Porque con Luis René esto ha sido una travesía, ¿verdad? Al principio nosotros somos
éramos maestros del error, ¿verdad? Y de los peligros de esto, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando empezamos, bueno, cuando descubrimos esto finalmente, yo tuve una situación aquí en mi casa muy dura con mi hija de 17 años, ¿verdad? Con un noviecito de aquellos que lo hacen a uno, ¿verdad? Difícil, difícil. Eh, y yo ya no podía hacer las oraciones que hacía antes, ¿verdad? Yo ya no podía atar, ya no podía declarar, ya no podía decretar y ya no podía mandar a los espíritus fuera. ¿Qué me quedaba, no? Eh, bueno, me quedaba algo tan importante que a veces uno deja de lado. Eh, yo le suplicaba, empezamos a descubrir, ¿verdad? Luis René y otra amiga, Marielita, que era a través de oraciones deprecativas, como decía Luis René. Yo no podía atar, pero San Miguel Arcángel sí podía encadenar, él sí podía, ¿verdad? Entonces ya mi oración no era yo ato, sino que era San Miguel Arcángel, ata tú a cualquier espíritu que esté dominando a mi hija, que esté trabajando a mi hija a través de algún espíritu fuera de mi casa, ¿verdad? Como el Señor me ponía la oración, ¿no? Yo utilizaba agua bendita. Es lo de siempre, lo que siempre hemos tenido en la iglesia, ¿verdad? Agua bendita, la rociaba todos los días en la habitación de mi hija, en su cama, en su closet, en todos lados de la habitación de mi hija. Mi rosario, por supuesto, el arma que no puede faltar para ningún católico, pero menos para uno que se dedica a oración de liberación. Eh, y eso fue todo, pero espiritualmente. Sin embargo, mi esposo y yo hablamos y dijimos, bueno, aquí hace falta algo terapéutico, porque ella no está atravesando por eso solamente porque hay un espíritu o hay varios espíritus. Aquí algo nos está diciendo la conducta de ella que necesita. Eh, de inmediato la pusimos en contacto con una psicóloga, quien nos pudo apoyar también, ¿verdad? Entonces, por supuesto, lo de la psicóloga iba a ser un poco más tardado, ¿no? ¿Verdad? Pero teníamos nosotros el temor de que ella nos dijera que no quería ir. Sin embargo, por toda esa preparación anterior, espiritual, de oración, en que ya yo no ataba, yo no declaraba, yo no declaro nada. Yo no le puedo mandar al Señor qué hacer, yo le puedo suplicar, ¿verdad? Eh, y por supuesto apoyándome de los grupos de oración que yo tenía acceso para que pidieran por mi hija. Como tú dices, nosotros tenemos esa autoridad de poderlo hacer, pero también con las armas correctas y de la manera correcta. Es difícil, yo entiendo a todos nuestros amigos acá, nuestros hermanos, que cuando nos cae esto encima decimos, Dios mío, entonces ¿yo qué puedo hacer? ¿Verdad? Nosotros nos sentimos igual de frustrados, con miles de preguntas, eh, pero nos dimos cuenta que ese camino era más fácil, menos riesgoso, ¿verdad? Y más efectivo. Y que ahí sí había un cambio no solamente de espíritu, sino de mentalidad, ¿verdad? Entonces, así que yo animo a todos los padres de familia, a todos los que servimos en la iglesia, porque yo a partir de ahí tengo mi lista de peticiones en el rosario. Yo le pido al Señor por los hijos de todos los servidores de la iglesia, para que ellos sean consagrados en su vocación, ¿verdad? Y que sirvan de testimonio de su iglesia a través de la educación que nosotros les dimos. Porque entendí que el enemigo ahí nos quiere aplastar y nos quiere desviar de la mirada del Señor. Queremos soluciones rápidas y a veces el Señor lo que necesita es que nosotros nos soseguemos, oremos, nos calmemos, ¿verdad? Y podamos actuar espiritualmente, pero también humanamente. Esa es mi intervención, Luis René. ¿Tú has tenido otro tipo de experiencias con infestaciones importantes? Sí, mira, a veces cuando han llegado personas con nosotros, ¿verdad? Mire, fíjese que en mi casa, mira, fíjate que estamos con esto. La primera pregunta que te hacen los sacerdotes exorcistas es,
¿Y cómo vas a misa? ¿Cómo estás en tu Eucaristía? ¿Vas domingos y vas en familia? ¿Cómo están tus hijos? ¿Van contigo? ¿Qué tan formados están? ¿Tú qué tan formado estás? Y después vienen las preguntas de rigor. ¿Estás bautizado por la Iglesia Católica? ¿Hiciste tu primera comunión? ¿Estás casado por la Iglesia? ¿Sí? ¿Estás en orden en tu relación de pareja con Dios? ¿Cómo estás? ¿Ya te confesaste? ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? O sea, son las cosas que a veces nosotros, como decía Xiomara, queremos rapidito, una situación rápida y no queremos ordenarnos. No solamente no queremos ordenarnos y no queremos cambiar de mentalidad. Entonces queremos que con nuestras tendencias, con nuestros pecados, con nuestro desorden, el Señor obre. Pero primero tenemos que ordenar la casa, ¿sí? Entonces nosotros ahorita, nosotros podemos hablar, por ejemplo, de hacer lo básico, las oraciones deprecativas, tener una vida sacramental. Pero, por ejemplo, para aquellos que no, te cuento, una vez me dice un sacerdote amigo de Tapachula, el padre Humberto, que lo llamó el Señor hace poco con 36 años. Y él podía hacer oraciones de liberación autorizado por su obispo. Y decía que una vez le enviaron a una persona y el padre estuvo 4 horas, pero así 4 horas orando por esa persona, hasta que de repente, Señor, dime qué es. Y le pregunta, ¿tú estás bautizado por la Iglesia Católica? No, padre. Ah, ok. Entonces, primero, te vamos a integrar al cuerpo místico de Cristo. Vino, lo bautiza el Padre en ese momento y después cuando hace la oración por él, todo lo que tenía se fue. Pero se nos olvidó que no estábamos bautizados. Una vez con Xiomara, cuando empezábamos en una comunidad, llega una persona que oía voces y quería matar a sus niños. Y las voces le decían que mataran a sus niños, pero vivía en unión libre con su pareja. Entonces nosotros lo que dijimos, mira, ve a tu iglesia, trata de vivir un orden en la parte espiritual, trata y poco a poco vas a ir encontrando al Señor y aparte acude a tu psicólogo, ve a un psicólogo para ver si no hay algo también psíquico. Y resultó que era un problema y un desorden psíquico. Pero si empezábamos nosotros ya en el nombre y decretamos y atamos, lo único que hacemos es perjudicar a la persona porque está en un pecado mortal, porque está, como diríamos, fornicando. Entonces el enemigo entra con más ganas, entra a destruir, ¿sí? Aparte, posiblemente le hubiéramos dado una perturbación más fuerte a nivel psicológico. Y tercero, le hubiéramos quitado la oportunidad de ordenarse espiritualmente. Entonces, todo es un proceso. Dale, Xiomara. Perdón. Bueno, también puede suceder que como servidores, en algunas ocasiones tengamos algunos ruidos o cosas en nuestra casa, ¿verdad? Porque pues suele pasar igual, ¿verdad? Si durante 20 siglos has servido cosas, como te decía, el agua bendita, el rosario, el ir a bendecir una casa, ¿verdad? Es lo que tenemos que hacer. Muchas veces queremos como tener metodologías o formas que no son católicas y adherirlas a nosotros. Lo que tú mencionabas de que tú pues tienes ese cierto poder como el sacerdote de tu casa, es toda una realidad, ¿verdad? Y lo puedes ejercer y se puede hacer, cualquiera de nosotros lo puede hacer como servidores, pero siempre con este orden. Algo que a mí muchas veces me han preguntado es, ¿qué pasó con tu hija? Ella de plano se convirtió y de plano sirve en la iglesia. No necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? La mayoría de nosotros nos hemos convertido en el camino, ¿verdad? Y pues en mi caso, pues yo no tuve la bendición de ver mi encuentro con el Señor desde que mi hija estaba chiquitita, ¿verdad? Y ella estaba grande, pues obviamente no pude darle una formación desde pequeña,
Por supuesto, se la he dado a partir de ese entonces, pero debo entender que ella tiene pues su forma de pensar y su forma de actuar. Y muchos servidores muchas veces se angustian, ¿verdad? Porque sus hijos no conocen y ¿verdad? Quisieran. Y lo que hacemos es oprimirlos y cansarlos y agobiarlos. Y a mí, yo era una de esas y el sacerdote, padrino de mi hija, me decía, ¿y dónde está la fe de Santa Mónica? ¿Verdad? Nosotros, a mí me queda orar y el padre Santiago Martín en una homilía decía, tú tienes que, no puedes abandonar ni a tu esposo ni a tus hijos. En el caso de los varones a la esposa, porque a veces pasa eso, ¿no? No los puedes abandonar, ¿verdad? La forma de no abandonarlos es seguir orando por ellos, orando. Y pues el esposo de Santa Mónica se convirtió en la cama en agonía. Y puede ser que nos toque eso, ¿verdad? Pero qué bendición verlo. Entonces no tenemos que comer así con mucha ansia o estar muy afanados, sino que siempre confiar en Dios, saber que tenemos ese poder como tú decías, Antonio, ¿verdad? En nuestro hogar, ¿verdad? Pero siempre con esa paz, ¿verdad? Con esa paz. Yo estoy segura que mi hija cuando tenga su hogar, ella va a recordar todo lo que yo le enseñé. Yo lo sé, ¿verdad? Porque muchos de nosotros incluso cuando ya somos grandes, nos recordamos de esa fe, ¿verdad? Y, es bueno que tengamos esa paz dentro del corazón y aprendamos a respetar el proceso, incluso de nuestros hijos y de nuestra pareja, aunque eso a veces nos duela. Y en el caso de las infestaciones de los objetos, hacer lo mismo, bendecirlos, rezar mientras estamos bendiciendo, y si aún así sigue pues eso molestando, llamar a un sacerdote, que puede ser cualquiera, a bendecir nuestra casa o a bendecir lo que hay dentro, ¿no? Y, y siempre es como que empezamos de menos a más, ¿verdad? Si eso no funciona, pues entonces ya tenemos que ir a otro tipo de autoridad. Y suponte, Antonio, y lo que decía Xiomara, y es la verdad, todo, la revelación, Dios no se la dio a Moisés de un solo, ¿sí? Los profetas no tuvieron revelaciones, pero no se convirtieron todas las personas. Muchas veces no respetamos el tiempo ni los procesos, y recordémonos, la liberación del pueblo de Israel de Egipto, ¿cuánto duró? Fueron años, 40 años en el desierto. Lleva un proceso, pero todo ese proceso tiene una pedagogía. ¿Por qué el Señor permite esta situación? ¿Cómo quiere que nosotros mejoremos? Y ahí posiblemente venga esto que hemos hablado del orden, esto que hemos hablado de ver más al Señor, de ya no estar viendo el problema, sino que orientarnos más a Cristo y a María Santísima, a la iglesia, acercarnos más. Ahora, si suponte, a mí me pasó cuando estaba yo en el grupo de jóvenes y me dieron la espantada del planeta, porque a mí me pasó desde muy jovencito, y yo miraba que yo tenía una máquina de escribir, ni siquiera habían computadoras, sino que mi máquina de escribir de colegio. Y yo miraba sombras y miraba que me quitaban y me abrían la persiana y de repente oía teclados. Y por supuesto mis papás acudieron al sacerdote en la comunidad donde servían, y lo que les dijo el sacerdote es, dile que se confiese. Me confieso y ya no más sombras, ya no más teclados y ya no más cosas. A veces una confesión te evita de cualquier circunstancia, y a veces, pero necesitamos una conversión, una confesión fuerte, real, con arrepentimiento profundo y con propósito de enmienda real y claro. Entonces, como decía Xiomara, podemos visitar a la iglesia, hacer el agua bendita, pero siempre viéndonos a nosotros, no afanarnos, sino que saber el tiempo que nos puede llevar y determinar la pedagogía de Dios. ¿Qué quiere Dios con esto? Lo vimos con los santos en el capítulo anterior.
y ahorita nosotros lo podemos aplicar también. Pues muchas gracias, hermanos. 3 puntos importantes que tocaron, que los quiero resaltar en sus exposiciones. El examen. Cuando están pasando cosas en mi casa, examinarme. ¿Cómo estoy yo con Dios? Y acudir a los sacramentos, como dice mi hermano. Ese es un punto importante. En vez de buscar soluciones fáciles, porque miren, hermanos, ahí afuera hay muchos que nos dan soluciones fáciles. Esas soluciones fáciles son las que te prometen liberación sin conversión, sin que tú tengas nada que hacer. Y muchos nos vamos ahí, pero así no es. La solución que Dios nos ha dado para nuestra vida, para que nosotros vivamos en una salud espiritual y físicamente bien, está en los sacramentos. Entonces, ese punto importante, hermanos, si yo estoy pasando por situaciones difíciles en mi hogar, que veo, que escucho, que pasan cosas, examen. ¿Cómo estoy con Dios, con la iglesia y con los sacramentos? Otro punto importante que tocó Xiomara, la intercesión de nuestros hermanos. Muchas veces yo no puedo hacer tal cosa, pero ahí está la Virgen María. Madrecita, yo no puedo, pero te pido. Están nuestros hermanos mayores, los santos que ya están en el cielo. Pedir la intercesión de los santos, los ángeles que tocó mi hermana Xiomara, San Miguel Arcángel. Ayúdame en esta situación. Y el tercer punto que me encantó, la confianza. Confiar en el Señor. Si yo ya estoy viviendo ese proceso, si yo ya estoy viviendo mi vida sacramental y mi familia es un desorden, confía. Santa Mónica, confiar, hacer la oración y decirle al Señor, gracias Señor por la conversión de mi familia. Yo todavía no la veo, pero sé que es un hecho. Sé que mi familia está en tus manos y esa confianza moverá el corazón de Dios para darle la conversión de nuestra familia. ¿Cuándo? Cuando Él quiera, no cuando nosotros querramos. No forcemos. Respeta a Dios la libertad de nuestros hijos, de nuestros cónyuges, así como respetó la nuestra, pero les tendrá su momento. Así que confiemos en el Señor. Está en manos de Dios nuestra familia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tú como jefe, como jefa de familia, como ahí en el matrimonio, vuelve a Dios con todo tu corazón. Ten tu vida sacramental y verás maravillas, verás cosas maravillosas. Y ya para terminar este programa, quiero dar mi pequeño testimonio en una situación difícil que yo viví y cómo la superé. Yo me había dejado de mi esposa, hermanos, ya me había salido, pero en esa salida, en esa separación, en esa situación difícil que estaba viviendo, de esas cosas malas, Dios saca siempre lo bueno. Tuve la necesidad de Dios y tuve ese retiro y empecé a vivir mi vida sacramental, me confesé por obediencia a mi sacerdote, a mi confesor, volví a la casa y pasó una situación horrible. Miren, hermanos, yo no he tenido manifestaciones y soy muy escéptico, yo soy como Santo Tomás, hasta que no veo, no creo. Pero cuando llegué aquí, verdaderamente sentí una angustia, una opresión, como si hubiera una persona que no me quería aquí. Y ¿saben qué? Fue una angustia. Recuerdo que duré como 2 o 3 días sin dormir, sintiendo esa presencia que no me dejaba tranquilo. Recuerdo que aquí dormía separado de mi esposa en mi sofá, y una angustia hasta que no aguanté y fui con el sacerdote. Y llegué con esa angustia, el sacerdote, como ese padre espiritual, me dio esa confianza y me dijo, tranquilo, toma. Me dio agua bendita, le echó sal exorcizada, me dio un rosario, dice, mira, este rosario está bendecido por el Papa Juan Pablo II. Dile al Papa Juan Pablo, tómalo como intercesor y empieza a rezar el rosario. Llévate el agua bendita, la esparces por ahí y ten fe. Me traje el rosario, miren, hermanos, a los 2 o 3 días que empecé a rezar el rosario,
esa presencia desapareció. Volvió una paz y una tranquilidad en mi hogar, y ese es el testimonio que quiero darles a mis hermanos, cómo a través de los sacramentos, a través de esos sacramentales, a través del Santo Rosario, a través del agua bendita, a través de la intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, la paz vuelve a tu hogar y se alejan todas esas presencias que te quitan la paz. Y ese es el testimonio que quería darles, porque yo les quería hacer esa pregunta para que mis hermanos que nos están escuchando y estén viviendo estas situaciones tengan esos 3 puntos en cuenta. Hacer mi examen de conciencia, cómo estoy con mi iglesia, con mi madre, y volver a Dios. Tomar esos intercesores, a mi Madrecita Santísima, a todos esos santos que están en el cielo, y confiar. Esa oración llena de confianza delante de Dios y poner mi vida y mi familia en las manos de Dios. Decirle desde el corazón: Jesús, yo confío en ti. Y pues, hermanos, tenemos más de hora y media en el programa. Siempre con mi hermano Luis se nos va el tiempo, y ahora con mi hermanita Xiomara también se nos fue volando. Y antes de terminar, pues quiero que se despidan mis hermanos y que den sus últimos puntos, y para también pues dar a conocer el siguiente programa y qué es lo que se nos viene en el siguiente episodio, que está muy interesante estos programas donde estamos aprendiendo mucho sobre nuestra fe católica. Adelante, hermano. ¿Empiezas tú, Xiomara, o por primero las damas? Bueno, muchísimas gracias. Estoy súper encantada, me siento bendecida con un gran regalo de parte del Señor a través de ustedes. ¿Verdad? Yo de verdad oraré para que este proyecto pues sea más grande, para que llegue a más gente, me refiero, y podamos todos juntos como iglesia crecer y ser mejores servidores, que al final todo lo que queremos es evangelizar y llevar a Cristo. Como último punto, quería decir de que por favor a los servidores no se nos desanimen, porque podemos pensar: yo no tengo el permiso, yo estoy haciendo esto, y afligirnos y entrar en crisis, pero no, ¿verdad? Aquí Antonio y Luis René van a seguir con programas para seguir instruyendo, ¿verdad? De la forma correcta en cómo debe hacerse, porque si hemos tenido este llamado es para algo, ¿verdad? Y como todo, nos gusta hacer lo mejor para el Señor. Estos programas van a servir para llevarnos a ese camino, ¿verdad? Para hacerlo lo mejor, al que se lo merece todo, ¿verdad? Algo también importante es que no olvidemos que este trabajo, como decía Luis René y Antonio, es que es un trabajo para el paciente, personal y muchísimas veces familiar, ¿verdad? Que eso no se nos olvide, y pues les deseo muchísimas bendiciones del Señor, y pues a partir de ahora tendrán a una persona que también intercederá por cada uno de ustedes. Gracias, hermano. Pues bueno, para mí es una bendición y un regalo tenerte aquí, Xiomara, y también a ti, Antonio. No se siente el tiempo, realmente no se siente el tiempo, es impresionante. Uno quisiera dar tanto, pero para eso vamos a hacer varios programas. En el próximo programa vamos a hablar un poquito de los dones exorcísticos que tenemos, de los grandes testimonios que podemos en algún momento, que hemos visto y que sabemos que el Señor va a dar, precisamente con la paciencia, como hablaba de Xiomarita, y con el ejemplo de Santa Mónica. Y también vamos a hablar de algunos errores que se dan en comunidades, porque hay unas desviaciones. Y cabal, hablando con Xiomara antes del programa, vimos que puede existir un sincretismo, un falso ecumenismo. Hay tantas cosas errores que se han dado, que precisamente por traer en terapias alternativas, por traer lo que hacen las sectas y demás, hemos cometido errores, nosotros en lo particular, pero hemos visto que también diferentes comunidades lo están haciendo. Y vamos a tener a 3 invitadas, ¿sí?
Primero Dios, van a estar con nosotros, aparte de Xiomara, que va a seguir aquí con nosotros, va a estar Soledad Droguet. Ella es de un grupo de apoyo de exorcistas de Santiago de Chile. Va a estar Lidia Galván, que ha estado también en grupo de apoyo de sacerdote autorizado para hacer liberación en San Diego, California. Y va a estar también una amiga mutua de Xiomara y mía, que es Zoili Tapia, que es de Tapachula, México, es paisana tuya. Te va a encantar, Antonio, yo lo sé. Y también ella tiene su grupo de apoyo a sacerdotes exorcistas nombrados por el obispo y que ahorita precisamente están en esos cambios de permiso porque se murieron sus sacerdotes y por el COVID y ahorita, pues bueno, hay cambios también de obispo, entonces, cabal, están en ese proceso, pero siguen en la batalla, haciendo lo que tienen que hacer de forma correcta, que lo vamos a explicar el próximo programa. Por eso les decía a Xiomara, no se sientan solos, no se sientan con miedo, no se sientan tristes, porque nuestro Señor Jesucristo tiene amarrado a Satanás y a sus huestes a su cruz, y nosotros, instrumentos débiles, pero podemos llevar la salvación de las almas a Cristo Jesús, que Él es el único Salvador, y que no se nos olvide, Antonio y Xiomara, a nuestra madre, a nuestra guerrera, a quien comanda la batalla, María Santísima, que siempre está con nosotros. Xiomara nos dio en el punto el rosario. Mis hermanos, si hoy tú sientes que ya no puedes, te sientes desesperado, estás parando una situación, reza el rosario. María está contigo y María te acerca a Jesús. Y Jesús nos acerca al Padre. Y el Espíritu Santo nos vivifica. Amén. Amén. Pues muchas gracias, hermanos, a todos ustedes que nos han estado acompañando en el transcurso de estos programas. Muchas gracias, un abrazo a la distancia. Gracias por estar con nosotros, porque somos un cuerpo, somos una familia. Y de verdad, hermanos, yo siento como familia a todos ustedes, a todos los bautizados, a toda la Santa Iglesia. Es una hermandad que nos une y les doy muchas gracias a todos ustedes y un saludo afectuoso desde México. Y pues mi hermano Luis ya dio esos avances del siguiente programa. Seguirá este programa, esta lucha de los servidores parroquiales y su lucha contra el demonio en el siguiente programa. Unas preguntas que quedaron al aire, aciertos y peligros que ya decía nuestro hermano Luis en los grupos de liberación, qué hacer bien, qué cosas hacemos mal para ya no hacerlas, cómo hacer las oraciones correctamente. La Dimicatio no nos quedó muy clara, pero la vamos a estar analizando también en el siguiente programa. Y les quiero dar muchas gracias pues, a mis hermanos que me acompañaron, a mi hermano Luis. Es un gusto que mi Señor me lo haya puesto en mi camino, a mi hermana Xiomara, a todos mis hermanos, a mi hermano Franco, a mi hermano Franz, Ezequiel, a mi hermano Víctor Gamboa, que esperemos y pronto esté con nosotros ya en este programa, porque él es uno de los que iniciadores del proyecto y no ha podido por su trabajo. Él tiene un trabajo pues está muy dado también en ese servicio a las personas y ojalá y pronto lo podamos tener con nosotros. Pues muchas gracias, hermanos, por habernos acompañado y quiero pedirle a nuestra hermana Xiomara si puede hacer esta oración final para despedirnos y para ya ponernos en las manos de Dios. Hermana Xiomara. Claro que sí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre bendito, te damos gracias por esta tarde, por esta mañana, por esta noche, que hemos estado aquí compartiendo estas experiencias, este conocimiento que tú nos has dado, esta vida, Señor, de servicio. Queremos poner delante de ti para que tú siempre bendigas nuestra vida personal, familiar y de servicio a tu iglesia, Señor. Queremos pedirte que siempre nuestra arma siempre sea el amor, la alegría y la confianza.
Padre bendito, que nunca perdamos ese primer amor con el que te conocimos, con el que te abrazamos y lo hagamos extensivo a todos aquellos hermanos que necesitan una palabra tuya, una caricia, que nosotros la podemos brindar a través de hablar de ti, a través de una oración. Ponemos delante de ti a cada una de esas personas que nos acompañan en este momento, en donde estén, en sus hogares, en sus comunidades, y que siempre nos pongas a tu servicio bajo tu santísima voluntad, que tengamos esa obediencia y esa humildad de escucharte a través de nuestra Santa Madre Iglesia. Virgen Santísima, Señora, Reina del cielo y de la tierra, acompáñanos siempre como intercesora, como guía y como maestra. Ángel de la guarda de cada uno de nosotros, acompáñanos y siempre intercede por nosotros. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, por santificarnos y acompañarnos siempre. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues hasta la próxima semana, hermanos, nos estamos viendo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.